Introducción. La necesidad de transformar el modelo educativo desde inicio del siglo XX hasta nuestros días, el sistema educativo mexicano se caracterizó por su estructura vertical y rígida. Como base de una nación en proceso de reconstrucción, centralizar la educación constituyó un paso indispensable para crear y sostener un sistema que llevara educación a prácticamente todos los rincones del país, y difundiera los ideales de la revolución y los valores del humanismo. No obstante, a casi un siglo de su diseño original, el modelo no refleja cabalmente, en la organización y en los contenidos educativos, la variedad de perspectivas y culturas que preservan identidades diferentes, reflejo de la diversidad que nos caracteriza como nación. El modelo educativo necesita renovarse para ser compatible con una sociedad cada vez más educada, plural, democrática e incluyente. 2. El humanismo es una corriente de pensamiento que surgió entre el fin de la Edad Media y el principio de la modernidad, durante el Renacimiento, siglos XV y XVI. A lo largo del tiempo y en distintos contextos, se distingue por rescatar el saber clásico de la antigüedad, y reconocer su relevancia y autoridad en el presente. En esa tarea cobran especial importancia las humanidades como la filología, la historia, la retórica, la teología y la filosofía. Además, el humanismo plantea que los seres humanos no están sometidos a leyes inexorables de la historia, el mercado o la naturaleza, sino que pueden hacerse a sí mismos, conocer el mundo y dirigir el curso de la historia de acuerdo a ideales afines a la libertad y la dignidad humanas. El humanismo es también sensible a la diversidad histórica del ser humano, sus culturas y civilizaciones. Velasco, Ambrosio, Humanis, No, documento de trabajo, conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo, Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, 2009, en http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos/final/437 En 1921, el presidente Álvaro Obregón fundó la Secretaría de Educación Pública y designó a José Vasconcelos como su primer titular. Vasconcelos había sido el principal promotor de la creación de un organismo central y provisto de fondos para que exista la posibilidad de una acción educativa, extensa e intensa, capaz de influir en la vida pública. Y tocaría a este organismo, generalmente llamado Ministerio de Educación, señalarlas en ese momento, el panorama educativo nacional enfrentaba enormes desafíos y carencias. La población del país era primordialmente rural y el analfabetismo era cercano al 70%. Acorde a esa realidad, Vasconcelos puso en marcha un proyecto educativo que partió de una gran campaña alfabetizadora, la edición de libros de autores clásicos, la fundación de bibliotecas populares y de las misiones culturales que buscaban incorporar a la población indígena y al campesinado a la nación. A pesar de su breve gestión como secretario de Educación Pública, 1921-1924, la visión y determinación de Vasconcelos hicieron posible establecer las bases del sistema educativo y dejar claros los propósitos que lo animarían durante las décadas sucesivas. Quienes lo sucedieron al frente de la Secretaría de Educación Pública buscaron dar mayor pertinencia a la educación, para atender las necesidades de los campesinos y favorecer la pedagogía del aprendizaje. 3. Poder haciendo. La multiplicación de este tipo de acciones logró el reconocimiento del modelo conocido como Escuela Rural Mexicana. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, se buscó democratizar el acceso a la educación, se impulsó el combate al analfabetismo, y se apoyó la educación rural e indígena. Además, en este período se crearon escuelas vinculadas a centros de producción y se alentó la enseñanza técnica. En 1934, se modificó el artículo 3 constitucional vigente desde 1917 para establecer el carácter socialista de la educación. Esta polémica reforma también amplió las facultades del gobierno federal para controlar los distintos niveles del sistema educativo y vigilar el funcionamiento de las escuelas particulares. Con posterioridad al cardenismo, el presidente Manuel Ávila Camacho, 1940-1946, adoptó una posición más conciliadora. En 1940, se expidió la primera Ley Orgánica de Educación, reglamentaria del artículo 3, la cual se reformó en poco tiempo, 1942, para establecer la unidad de todas las escuelas primarias, rurales, urbanas y semiurbanas, y acabar con las atribuciones que hasta entonces habían tenido las entidades federativas en materia curricular. De esta manera nacieron los planes y programas de estudio nacionales, y únicos, para la primaria.
Nombramientos, que tendría a lo largo de su vida, como secretario de Educación Pública. Inspirado en el legado de Vasconcelos, Torres Bodet planteó la extensión de la cobertura educativa a todo el territorio nacional, emprendió de nuevo una campaña de alfabetización, y creó el Instituto Nacional de Capacitación del Magisterio para impulsar su desarrollo profesional y promover el trabajo docente en el campo. Paralelamente, en 1944 organizó la Comisión Revisora y Coordinadora de Planes Educativos, Programas de Estudio y Textos Escolares para unificar los planes y programas de primaria, y garantizar un piso mínimo de calidad en la educación. Así, mismo, creó el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, CAPFCE, para atender las crecientes necesidades de infraestructura educativa. Durante 1946, el secretario Torres Bodet lideró los trabajos para reformar nuevamente el artículo tercero constitucional, con el fin de suprimir el carácter socialista de la educación, asentar su carácter nacional, y establecer como su fin último el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano a partir del amor a la patria y los valores fundamentales. Esta reforma fue de la mayor relevancia, ya que dio orientación filosófica certera a la educación nacional hasta nuestros días. En su segundo período al frente de la SEP, durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, 1958-1964, Torres Bodet introdujo el sentido de la planeación de largo plazo en el quehacer educativo, con el Plan Nacional para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria, mejor conocido como Plan de 11 años. Además, creó un instrumento que resultaría primordial para la educación de los mexicanos: el libro de texto gratuito. Con la fundación, en 1959, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la sociedad tuvo acceso a los libros de texto, no solamente como herramienta para reforzar los contenidos comunes en la educación de todo el país, sino como una medida de equidad y apoyo a las familias que no tenían recursos para adquirirlos. A lo largo de las siguientes 2 décadas continuó la expansión de la cobertura educativa, así como el fortalecimiento jurídico, institucional y operativo del sistema. El incremento acelerado de la población y la urbanización del país dieron lugar a la concentración de enormes recursos en las escuelas urbanas, y a un fuerte impulso a la educación tecnológica. Por su parte, en el ámbito rural, aunque hubo avances, entre los que destaca la creación del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, en 1971, los esfuerzos dirigidos a modificar prácticas, métodos y contenidos de fortalecimiento del ejercicio magisterial no fueron suficientes para cambiar la lógica del modelo educativo y hacer de la educación un verdadero motor de movilidad social. En 1973, se estableció la Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa con el objetivo de mejorar la educación primaria. Dicha comisión revisó los planes y programas de estudio, así como los materiales y contenidos de los libros de texto gratuito. Asimismo, se realizó un esfuerzo por descentralizar funciones de la SEP a partir de la creación de unidades de servicios regionales en las 9 zonas en las que fue dividido el país. Se publicó también una nueva Ley Federal de Educación, en sustitución de la Ley Orgánica de Educación Pública de 1942. Durante esa misma década, la matrícula de la educación básica continuó su rápido crecimiento. La puesta en marcha de la telesecundaria a partir de 1969 resultó fundamental para proveer este nivel educativo en el ámbito rural. Para atender la creciente demanda de la educación media superior, se abrieron nuevas opciones como el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, el Colegio de Bachilleres y la Preparatoria Abierta. Además, se creó el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, con el fin de vincular a los estudiantes con el mundo laboral, y se fundó la Universidad Pedagógica Nacional. En los años 80, se fundó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y se pretendió avanzar en la descentralización de la educación básica y normal. Era evidente la necesidad de emprender una nueva etapa de desarrollo del sistema educativo y transferir responsabilidades a los gobiernos estatales en la prestación del servicio educativo. Sin embargo, esta se lograría hasta 1992. A principios de los años 90, se llevó a cabo la federalización de la educación básica en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ANMEB. Bajo el nuevo arreglo institucional, la SEP preservó su facultad normativa para el diseño de planes y programas de estudio en la educación básica de todo el país, mientras que los gobiernos estatales asumieron la responsabilidad de operar los servicios educativos, lo cual les permitió atender de manera más cercana las necesidades educativas.
No obstante, a pesar de la transferencia de 100.000 escuelas de la Federación a las autoridades locales, el sistema educativo mantuvo su carácter esencialmente vertical y prescriptivo, sin que se modificaran las prácticas en el aula. Durante los primeros años del siglo XXI, se hicieron esfuerzos de renovación curricular y articulación de la educación básica, desde el preescolar, obligatorio a partir de 2002, hasta la secundaria, obligatoria desde 1993. En 2011, se planteó la Reforma Integral de Educación Básica, RIE, como una política de formación integral de los estudiantes a partir de un perfil de egreso con aprendizajes esperados. Sin embargo, estas modificaciones curriculares resultaron superficiales debido a que los cambios necesarios en la gestión del sistema educativo y en la formación de los docentes no fueron suficientes para dar cabida a una verdadera transformación educativa. En 2004, se publicó en el DOF el Acuerdo 348 que determina el programa de educación preescolar y, en 2006, el Acuerdo 384 que reformó el plan y los programas de estudio de educación secundaria. Posteriormente, se procedió a la reforma de la educación primaria, cuyos programas de estudio piloto se plasmaron en el Acuerdo 494, de primero y sexto grados, y en el Acuerdo 540, de segundo y quinto grados. En 2011 se publicó el Acuerdo 592 que establece la articulación de la educación básica, Diario Oficial de la Federación, 29 de agosto de 2011, tercera y cuarta. 5 Ibiden, p. 9. La educación media superior se desarrolló, a diferencia de la educación básica, en múltiples subsistemas agrupados en tres grandes categorías. El bachillerato general, el bachillerato tecnológico y, más tarde, la formación profesional técnica. Durante la mayor parte del siglo XX, este nivel educativo tuvo una escasa cobertura que comenzó a acelerarse hacia finales de los años 60 y, sobre todo, desde inicios de los 90. En 2008, se diseñó la Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS, para impulsar el enfoque de educación por competencias y la articulación de los más de 30 subsistemas educativos, mediante el establecimiento del marco curricular común, MCC, y el Sistema Nacional de Bachillerato, SNB. Fue en 2012 que se reformó el artículo 3º constitucional y se estableció la obligatoriedad de la educación media superior. En este momento se planteó como meta alcanzar la cobertura universal para el ciclo escolar 2021-2022. No obstante, a pesar de los avances en materia curricular y en el aumento de la matrícula, las tasas de cobertura en este nivel seguían muy rezagadas respecto a la educación básica, y un alto porcentaje de quienes iniciaban sus estudios los abandonaban. Además, persistían importantes retos para mejorar la calidad y la pertinencia de este nivel educativo. En el ciclo escolar 2015-2016, la educación media superior alcanzó una cobertura en la modalidad escolarizada de 74.2% de la población de 15 a 17 años. Si se toma en cuenta la matrícula de la educación media superior no escolarizada, y el programa prepa en línea y la preparatoria abierta, la matrícula total es cercana a 5.3 millones de estudiantes, con lo que se alcanza una cobertura de 78.7%. Este problema se manifiesta principalmente en el primer año. La tasa de abandono escolar en la modalidad presencial pasó de representar el 15% de la matrícula, en el ciclo escolar 2011-2012, a 12.6% en el ciclo escolar 2014-2015, y se estimó a 12.1% para el ciclo escolar 2015-2016. En cuanto a la eficiencia terminal de media superior, para el ciclo escolar 2015-2016, fue de 66.4%, cifra muy baja si se compara con el 98.8% para primaria y 87.4% para secundaria. Secretaria de Educación Pública, Ibiden, p. 12. 95 años después de que Vasconcelos iniciara la construcción del sistema educativo, se ha cumplido en gran medida el propósito original de garantizar educación de manera generalizada a los mexicanos. De 1921 a la fecha, la tasa de analfabetismo se redujo de casi 70% al 5% y la escolaridad promedio de la población aumentó de 1 a 9.2 años, mientras que la cobertura de la educación primaria obligatoria desde 1917 y de la secundaria es prácticamente universal.
El sistema educativo mexicano es hoy uno de los más grandes del mundo, con 36.4 millones de estudiantes escolarizados en los diversos tipos, niveles y servicios que lo conforman, más de 2 millones de docentes, y cerca de 260.000 planteles educativos. La educación básica está integrada por los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En el ciclo escolar 2015-2016 concentró 71.2% de los alumnos del Sistema Educativo Nacional, SEN. La cobertura, con relación a la población entre 3 y 14 años de edad, es de 96.6%. Para atender a los alumnos de educación básica se contó con un poco más de 1.2 millones de maestros en 226.300 escuelas. La educación media superior agrupa los subsistemas de bachillerato general, bachillerato tecnológico y el de profesional técnico, en 20.383 planteles. La educación media superior reúne a 1.7% de la matrícula total del SEN. Tomando en cuenta nuevos modelos educativos como los telebachilleratos comunitarios, el bachillerato intercultural y el programa Prepa-EN, la matrícula total, que incluye la modalidad escolarizada, mixta y no escolarizada, fue cercana a 53 millones de estudiantes. En el siglo XXI, el primer gran desafío del sistema educativo nacional es mejorar la calidad de la educación, de manera que, como lo establece el artículo 3 constitucional, los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, y la idoneidad de los docentes y directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. El bajo desempeño de la mayoría de los estudiantes mexicanos se ha evidenciado de manera reiterada en distintas pruebas, tanto nacionales, Excale/Enlace Planea, como internacionales, PISA, lo que da cuenta de la magnitud del reto. 7. En la última publicación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés, realizada en 2015, el desempeño de México se encuentra por debajo del promedio OCDE en ciencias, 416 puntos, lectura, 423 puntos, y matemáticas, 408 puntos. En estas tres áreas, menos del 1% de los estudiantes en México logra alcanzar niveles de competencia de excelencia, nivel 5 y 6. OCDE, México. Nota país. Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, 2015, resultados, París, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2016, acceso el 18 de febrero de 2017 en https www.oec.org/PISA/. El segundo gran desafío es reducir las desigualdades estructurales que persisten en el sistema educativo. Estas brechas existen en todos los niveles, ya sea entre modalidades educativas, grupos sociales o regiones, tanto en materia de acceso como en el propio desempeño escolar. Estas desigualdades son resultado de una compleja interacción de causas internas y externas al sistema educativo. Atenderlas requiere un esfuerzo. 8. En el ciclo 2015-2016, la atención en preescolar tuvo valores de 41.4%, 90.7% y 84.8% para edades de 3, 4 y 5 años, respectivamente. Al considerar a las niñas y niños de 5 años de edad que estudian en preescolar o primaria, la atención de la población de esta edad es universal. 8 de cada 10 alumnos de primarias indígenas se ubicó en el nivel más bajo, nivel I. En matemáticas, 83 de cada 100 alumnos de escuelas indígenas y 70 de cada 100 estudiantes de escuelas comunitarias están en el nivel más deficitario de logro, mientras que en las privadas la cifra es de 26. INE, Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Resultados nacionales 2015, México, INE, 2016, en http://www.inee.edu.mx/index.php/resultados nacionales 2015 9 Reime crear un modelo educativo que enfrente estos desafíos y oriente las políticas, estrategias y prácticas de la educación obligatoria, no es posible ni deseable a partir de cero. Por el contrario, se requiere reunir las aportaciones y experiencias que se han producido a lo largo del desarrollo del sistema educativo nacional, en un diseño coherente de nuevos paradigmas que lo fortalezcan, articulen y permitan ponerlo en marcha. A lo largo de la historia se puede entrever cómo la Secretaría de Educación Pública, desde su creación, potenció la conducción federal de la educación.
A pesar de procesos como la descentralización educativa, las escuelas se han mantenido dirigidas desde fuera, sin mayor capacidad de decisión, con dificultades para articularse con su entorno e integrar de manera creativa y continua la participación social y, en particular, la de los padres y madres de familia. Por ello, es necesario recordar permanentemente que la política educativa y la enseñanza están vinculadas. De ahí que el nuevo modelo ha de transformar los paradigmas para poner la escuela al centro del sistema educativo nacional, y mantener en todo momento como principal objetivo de todos los esfuerzos, los aprendizajes y el bienestar de niñas, niños y jóvenes de México. 10. De acuerdo con el artículo 3 constitucional, la educación obligatoria está conformada por la educación básica y la educación media superior. La educación básica se cursa a lo largo de 12 grados, distribuidos en 3 niveles educativos. 3 grados de educación preescolar, 6 grados de primaria y 3 de secundaria. Y abarca la formación de los 3 a los 14 años de edad. La educación media superior comprende el nivel de bachillerato y los demás niveles equivalentes a este. Constitución política de los estados. Para enviar